Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más llegamos ante ustedes con nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Una vez más quisiera repetir la idea. El pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca tuvo que salir en unos asuntos que competen a su trabajo como pastor en la obra de Dios, y muy pronto va a integrarse a lo que será nuestro estudio acostumbrado. Así es que estamos presentando formal excusas de parte del pastor Machuca y de este servidor a los amigos siempre que están en nuestra sintonía y dan seguimiento a los comentarios que realizamos aquí en Radio Amanecer en Estudio. Avanzamos en esta semana. Para el día de hoy tenemos una interesante propuesta para estudiar: manos limpias o corazón limpio. Es el tema que estaremos abordando en este día, por lo que hacemos de inmediato un llamado para que traiga su Biblia, guía de estudio en manos, y bajo la conducción del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes este importantísimo tema. Eso es dentro del marco de la lección número 6 que estamos abordando en esta semana, de adentro hacia afuera, y el pasaje de la Biblia que tenemos para memorizar se registra en Marcos 7:15. Nada exterior al hombre puede entrar en él y contaminarlo, más bien lo que sale del hombre es lo que contamina. Así nos dice el texto para memorizar, y que por supuesto estamos utilizando como fundamento durante toda esta semana. Muchas bendiciones a todos nuestros amigos oyentes que están sintonizando nuestra emisora. Quisiéramos en esta hora, antes de entrar en detalles en la lección de este día, invitarle para que juntos busquemos la dirección de Dios mediante la oración. Amado Padre, que tu morada es en los altos cielos, en esta hora nos dirigimos a ti para suplicar la presencia del Espíritu Santo en este importantísimo estudio. Queremos sentir la presencia del Espíritu Santo motivando el entendimiento de cada ser humano, de cada estudiante de las Sagradas Escrituras, de cada amigo que está con nosotros en esta hora, haciendo una revisión de estos pasajes de la Biblia que nos ayudan a crecer. Muchísimas gracias, porque sabemos que tú estás con nosotros, ha de guiarnos hoy y siempre. Favores que pedimos en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para este día. ¿Manos limpias o corazón limpio? Es una gran pregunta. De hecho, así de entrada, conforme a esto, nosotros quisiéramos citar lo que dice el libro de los Salmos, el Salmo 24, los versículos 4 y 5, para ponernos en contexto que si el corazón del pensamiento está limpio, nuestras acciones necesariamente tienen que ser limpias. Solo el de manos limpia y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos, quien es así recibe bendiciones del Señor, el Dios de su salvación le hará justicia. Ese pasaje de la Biblia, del libro de los Salmos 24, 4 y 5, acabamos de leerlo de la Nueva Versión Internacional. Usted podrá tener otro tipo de versión, y el significado siempre será el mismo. Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: el que tiene las manos y la mente limpias de todo pecado, el que no adora ídolos ni hace juramentos falsos, el Señor su Dios y Salvador lo bendecirá y le hará justicia. Solamente los que tienen el pensamiento y las manos limpias de corazón verán el reino de Dios. Todo esto para que
Dentro de la lección de este día, manos limpias o corazón limpio, todo el que agrada a Dios y hace la voluntad de Dios tiene que actuar de esa manera. Un corazón limpio, manos limpias. ¿Qué nos dice el Evangelio de Marcos capítulo 7, los versículos 14 al 19? Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Este pasaje de la Biblia ha traído dentro de ciertas comunidades cristianas una mala interpretación y ha hecho que muchas personas utilicen ese texto para decir que podemos comer de cualquier cosa porque el Señor ya limpió los alimentos. El mismo cuadro que vemos allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, capítulo 10, esos dos capítulos hablan acerca de una situación bien importante y utilizan eso como argumento cuando Pedro tuvo hambre y el Señor bajó un lienzo donde había toda clase de animales y le dijo: Pedro, mata y coma. Mata y come, y la misma reacción de Pedro. Le dice: no, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda ha entrado jamás en mi boca. Más adelante, cuando el mismo Señor le da la interpretación y le dice a qué se estaba refiriendo, porque los judíos tenían una separación muy evidente entre ellos como nación y los gentiles, donde consideraban a los gentiles como si fueran impuro e inmundo y no querían tener ningún tipo de trato con ellos. Más adelante, el Señor revela a Pedro de qué se trata. Es importante establecer que en la mesa de los judíos devotos, fieles a Dios, no podía existir alimentos inmundos. Y eso traza una pauta a seguir. Cuando Cristo, el Señor, da la visión a Pedro, utiliza un punto muy importante. Tiene que ver con su estrecha relación a Dios y cómo Pedro cumple religiosamente con la parte que tiene que ver con la ingesta de alimentos conforme a lo que dice Levítico capítulo 11. Entonces Pedro reacciona extraño y Dios, como un buen maestro, llama la atención de Pedro en un punto muy importante donde tomaba muy en cuenta el asunto de su alimentación y dice: no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda ha entrado en mi boca jamás. Estableciendo ahí en el Nuevo Testamento el hecho de que el hombre de Dios, el judío, no debía alimentarse de toda clase, de toda suerte de alimentos. Y esto se estaba refiriendo especialmente a la relación de los judíos con los gentiles. No hay una apertura para ese tipo de alimentación. Jesús pronuncia aquí una aguda crítica contra la ideología de los fariseos y en este sentido, ya después de nosotros analizar así rápidamente a qué se estaba refiriendo o a lo que podría referirse el texto bíblico en relación a lo que estamos estudiando en el día de hoy, es importante que sigamos ampliando el concepto de manos limpias o corazón limpio. Tras responder a los fariseos por sus prácticas, Jesús reúne a la multitud y presenta una concisa afirmación que rebate la hipocresía de los dirigentes. Nada exterior al hombre puede contaminarle. No puede contaminarlo. Más bien, lo que sale del hombre es lo que contamina. Ya establecemos la norma, la base, para decir que cuando Cristo da esa declaración no se está refiriendo a los alimentos que entran, porque los judíos básicamente no se alimentaban de nada inmundo. La palabra traducida aquí como contaminar es el verbo que significa ensuciar, hacer común.
es el equivalente verbal de los adjetivos común, ordinario, manchado, que se usa en el Evangelio de Marcos en el capítulo 7, versículo 2, en una referencia a los discípulos que comían con las manos manchadas, lo que Marcos explica como sinónimo de sin purificación ritualmente, sin purificar ritualmente. En su concisa declaración, Jesús revierte la regla farisaica. En lugar de que algo de afuera de la persona la contamine ritualmente, Jesús indica que lo que realmente contamina es lo que viene de dentro de la persona y sale de ella. Muchos piensan que lo que Jesús hace aquí es abolir las leyes alimentarias, como bien estamos señalando, relativa a lo que tiene que ver con las carnes impuras de Levítico 11 y Deuteronomio 14, pero eso es interpretar erróneamente el pasaje, lo que Jesús está enseñando. Y quisiéramos poner un ejemplo gráfico. Nosotros estamos en una reunión donde supuestamente hay tantas personas educadas, allí hay maestros, allí hay padres de familia, madre, hijos bien educados, y de repente una persona llega a esa reunión con un lenguaje muy vulgar, diciendo palabras que no se pueden ni siquiera publicar a través de la radio. ¿Quién es el que se está contaminando? ¿Está contaminando la gente que escucha o el que está hablando? Lo que van a pensar es que esa persona necesita un grado de reorientación en la vida porque anda mal. Y el concepto que se va a emitir de las personas educadas es que ese individuo es de baja reputación. Por ahí debemos mirar el texto bíblico y lo que Jesús quería enseñar. Estos escribas y fariseos que enseñaban unas tradiciones que rayaba casi hasta en lo ridículo, y de repente habían perdido el amor por la humanidad y decían cosas en detrimento de los seres humanos que fueron hechos a la imagen y semejanza de Dios. En su concisa declaración, Jesús definitivamente está dando a entender a qué se está refiriendo el pasaje. Es importante destacar en ese sentido, cuando Jesús está hablando allí, en primer lugar, vamos a presentar 3 razones por las que la interpretación común acerca de abolir las leyes alimentarias relativas a las carnes impuras no es lo que Jesús estaba enseñando. La razón número 1 es que en la primera mitad del pasaje de Marcos 7, del 1 al 13, Jesús defiende a Moisés y la ley. Sí, en la segunda mitad del pasaje, 14:23, Él elimina parte de la ley del Antiguo Testamento. Entonces va a socavar su propio argumento en defensa de Moisés y la ley. El texto bíblico es demasiado coherente, e imagínese, el mismo Señor Jesucristo tiene y es muy coherente en las cosas que dice. Por lo tanto, si defiende a Moisés, ahora en otra parte del texto bíblico no puede ir en contra de Moisés y lo establecido en torno a lo que tiene que ver con el plan alimentario, no solamente para los judíos, sino para todo el ser humano. La coherencia sobre todas las cosas. La segunda razón es que los especialistas del tema de la pureza ritual, que ya en otra ocasión hemos compartido con ustedes en torno a lo que significa esa impureza ritual, y en la historicidad de Jesús, dudan de que en el siglo I Jesús pudiera realmente haber, en este sentido, enseñado que las leyes alimentarias fueron abolidas en el entorno del judaísmo de Palestina de esa época. Eso no habría sido aceptable. Por lo tanto, encontramos otra razón, y es la razón que presenta Marcos 7, del 1 al 23, donde utiliza un vocabulario muy especializado que no se emplea en ninguna otra parte del Evangelio. Koinos, contaminado, koinoo, contaminar. El uso de estos términos sugiere el sentido especializado del argumento de Jesús. ¿Qué está diciendo él aquí? Bueno, la manera típica del Evangelio de Marcos, en vista de que los discípulos no entienden qué quiso decir Jesús con eso, explica el significado. Primero, les da una lección de fisiología. La comida entra en el cuerpo, va al estómago y luego sale a la letrina.
no tiene una residencia permanente en la persona. La comida no entra en el corazón, señores, es decir, en el centro intelectual y espiritual de la persona no entra, solo pasa por el sistema digestivo. Pero el corazón es un asunto diferente. Jesús se refiere a los males que provienen del corazón, el centro intelectual y espiritual de la persona. El Señor va enumerando 13 males que provienen del interior. Comienza con los malos pensamientos, mientras que los líderes religiosos enfatizan la importancia de lo que es la pureza ritual exterior. El mismo Señor Jesucristo se refiere al mal interior que contamina, como son, por ejemplo, los malos pensamientos que conducen a las malas acciones. Por eso estamos citando al principio de esta lección lo que enseña el libro de los Salmos: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad ni jurado con engaño, para referirse a la persona que están listas para heredar el reino de los cielos. Por eso, las malas acciones enumeradas que se dividen en 2 grupos, las 6 primeras están expresadas en plural en griego, mientras que las 6 últimas están en singular. En plural: inmoralidad sexual, robo, asesinato, adulterio, codicia y maldad, que con mucha facilidad, amigos, hermanos que estamos estudiando junto a la lección, sabemos que eso anida en el corazón del ser humano y a veces lo externamos, porque cuando alimentamos cosas como estas, de una manera u otra sale a la luz, y eso es lo que contamina ciertamente el corazón, la vida del ser humano. Los elementos de la lista que están en singular son el engaño, la sensualidad, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. ¿Cuántos de nosotros, que en muchas oportunidades decimos ser buenos religiosos, que predicamos el Evangelio, hay muchas personas que están llenas de esos pensamientos, y en especial en el marco, en el contexto en que Jesús está hablando acerca de esto? Los escribas y los fariseos, que eran personas aparentemente muy religiosas y que guardaban los mandamientos, la realidad es que su pensamiento estaba podrido, contaminado de esos pensamientos que no traían a la luz pública, pero que anidaban en ellos porque habían perdido lo que es el sentido común de la religión de Cristo, que es el amor a Dios y el amor al prójimo, que condenaban con tanta dureza mientras se detenían en asuntos externos para dar a entender que ellos eran muy buenos religiosos. Sin embargo, su corazón estaba manchado, podrido con esos males que nosotros acabamos de mencionar hace un momentito. Los 13 puntos centran atención en las relaciones humanas. Y sorprendentemente, señores, los 6 mandamientos del Decálogo, que tienen que ver con las relaciones humanas, aparecen en este pasaje. Honrar a los progenitores, que es el 5º mandamiento, Marcos 7:10. No cometer homicidio, que es el 6º mandamiento, conforme a lo que se establece allí en Marcos 7:21. Marcos 7:21 también habla acerca de no adulterar, que es el 7º mandamiento, no robar, el 8º mandamiento. También encontramos que en esa declaración de Cristo, no engañar, el 9º mandamiento, no codiciar, el 10º mandamiento. Los 4 primeros mandamientos del Decálogo tratan acerca de nuestra relación con Dios y en particular con el culto a Dios. Jesús cita Isaías 29:13, donde señala que los líderes religiosos adoran a Dios en vano, pues enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Por consiguiente, a lo largo de Marcos 7, del 1 al 23, Jesús defiende la ley de Dios, los principios consagrados en los 10 mandamientos. Estos detalles contradicen a quienes piensan que Jesús está eliminando una enseñanza de la ley. Por el contrario, cuando nosotros leemos ese texto sagrado, encontramos que el mismo Señor Jesucristo está estableciendo la ley. Manos limpias o corazón limpio, no hay duda.
nosotros tenemos que entender que el Evangelio de Cristo es integral. El mayor deseo de Cristo es redimir su herencia del dominio de Satanás en el ser humano. Pero antes de que seamos liberados del poder de Satanás, exteriormente debemos ser liberados de su poder interiormente, que fue lo que Jesús quiso enseñar allí a sus seguidores, tanto a los discípulos como a los escribas y fariseos que estaban en el lugar donde Jesús pronuncia esas declaraciones. El Señor permite que las pruebas vengan a fin de que seamos limpiados de la mundanalidad, del egoísmo, de los rasgos de carácter duros y anticristianos que a veces desarrollamos en nuestra vida. El Señor permite que las profundas aguas de la aflicción cubran nuestra vida para que podamos conocer a Jesucristo de manera profunda, a quien el Señor ha enviado con el objetivo de hacer brotar en nuestro corazón anhelos profundos de ser purificados de la contaminación y que salgamos de la prueba más puros, más santos, más felices. A menudo entramos en el crisol de la prueba con nuestras vidas oscurecidas por el egoísmo, pero si somos pacientes bajo la prueba decisiva, podemos reflejar lo que es el carácter divino en nosotros. Cuando su propósito en la aflicción se cumpla, estaremos exhibiendo tu justicia, Señor, como la luz y tus derechos como el mediodía, tal y como nos dice el libro de los Salmos, el Salmo 37, versículo 6. Definitivamente, como dice, reflejemos a Jesús en la página número 62, nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, quien entiende las luchas de nuestro corazón y conoce las debilidades de nuestra naturaleza, lamenta nuestras debilidades, perdona nuestros errores y derrama sobre nosotros las gracias que deseamos profundamente. Gozo, paz, paciencia, bondad, fe y amor fraternal son los elementos del carácter cristiano. Estas preciosas gracias son el fruto del Espíritu Santo y la corona y el escudo del cristiano. Si estas gracias reinan en tu hogar, los hijos son como plantas crecidas en su juventud. Mis amados hermanos, queridos amigos, a usted que nos escucha en este momento, Jesús habló como quien tiene conocimiento y autoridad. La denuncia que pronunció contra los judíos condenaba su formalismo e hipocresía. Sus mordaces reprimendas y su denuncia de formalismo tienen hoy la misma fuerza que tenían en los días de los escribas y los fariseos y se aplican a los que tienen apariencia de piedad, pero niegan su poder. El Dios de la santidad infinita no puede aceptar un servicio externo como adoración espiritual. Los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad, como le dijera en una ocasión Jesús a la mujer samaritana. Deben adorarlo con un servicio de corazón. ¿Debe haber autenticidad en las ceremonias religiosas o son simples pretensiones, abominaciones huecas cuando no se pone el espíritu correcto de adoración a Dios? Pero aunque Jesús reprendía a los sacerdotes y a los maestros, y es importantísimo destacarlo, a esos maestros religiosos y a los sacerdotes lo atacaba por su formalismo e hipocresía. Cuán indulgentes y tiernas eran sus lecciones para los pobres, los oprimidos, los afligidos, los desalentados. Señores, la lección del día de hoy nos enseña que los sacerdotes y los gobernantes, los escribas y los fariseos destruyeron los pastos vivos y profanaron las fuentes de agua de vida. Con sus falsos preceptos confundieron el entendimiento y empañaron lo que era claro. Falsificaron a Dios con su dureza de corazón, con su impureza, con su orgullo y egoísmo, y eso es lo que constantemente se viene enseñando acerca de estos escribas y fariseos. Hoy en día, definitivamente nosotros tenemos que tomar una decisión y permitir que la autoridad del cielo bajo su amor habite en nosotros y ese amor que manifestamos a Dios y a nuestros compañeros nos acompañe en todo lo que tiene que ver con nuestra religión. Por eso, en este día,
al estudiar el tema manos limpias o corazón limpios, la mano tiene que estar limpia porque el corazón está limpio y nuestro accionar debe representar a Dios donde quiera que estemos. Deseamos en este día que las bendiciones del Dios Todopoderoso nos acompañen, y este es un buen momento para nosotros agradecer a Dios por esta lección que hemos estudiado hoy. Padre, nos dirigimos a ti en oración para agradecer tus bondades. Gracias porque tú eres bueno, para siempre tu misericordia, y anhelamos de todo corazón que el Espíritu Santo inunde lo más íntimo de nuestro pensamiento, de nuestro accionar, para que podamos representarte dignamente donde quiera que estemos. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.